Bueno, pues bienvenida Esther Bendahan Cohen, que es la primera invitada a este ciclo de entrevistas del Museo Sefardí de Toledo y que es nuestra primera invitada porque hemos leído su obra Si te olvidaras Sefarad, que aquí la tengo bien marcada, que la verdad que a mí personalmente me ha encantado, sobre todo porque es uno de los temas de los que te quería preguntar precisamente en la entrevista, eh, porque me ha abierto varias puertas a una cultura que yo la verdad personalmente desconozco mucho. Incluso a pesar de trabajar aquí, ahora pues ya he ido cogiendo un poco de conocimiento y un poco más de cultura, eh, pero es algo muy reciente en mi caso. Y tengo la sensación de que a nivel general igual en la sociedad española, pues pasa. No sé qué opinas tú, si notas que existe ese cierto como desconocimiento de tanto del pasado sefardí como en la actualidad en general de la cultura judía. Oye, primero, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias por esta invitación. Ya sabes que a mí el Museo Sefardí es uno de los espacios más emblemáticos que tenemos acerca de nuestra cultura, y todos los que vamos a Toledo vemos allí un lugar de acogida impresionante. Así que muchísimas gracias. Me hace mucha ilusión estar en este lugar simbólicamente ahora, ¿no? Con vosotros. Sobre el desconocimiento, es verdad que ha habido un cambio a lo largo del tiempo, desde que yo soy muy pequeña y llegaba aquí, llegamos aquí, y que en ese momento sí es verdad que no solo había desconocimiento, sino que además había opiniones contrarias y mucho estereotipo, a lo que vemos hoy, que al menos hay una variación ya de opiniones y se ha diluido mucho todos esos estereotipos basándose en el conocimiento. Todavía es un gran desconocido, pero lo que falta todavía más es el incorporarlo como algo muy propio, porque de lo que estamos en realidad hablando es de la propia historia española. Y entonces lo que a mí me gustaría ya que finalmente se consiguiera es que se incorpore a lo que es el ser español. Esto es parte también del ser español. Y algo en lo que intentamos hacer en el Centro Sefarad de Israel es esa parte, llegar a que se produzca ese encuentro definitivo con lo propio. Por eso, por ejemplo, hemos publicado un libro de Emma Lazarus, que es una mujer que es sefardí, que ella misma se considera sefardí, que vivió en Nueva York y que escribió, y uno de los poemas emblemáticos suyos es el que está en los pies de la Estatua de la Libertad. Si conseguimos que nos demos cuenta que ella forma parte del patrimonio también español, es lo que nosotros deseamos. Y es lo que yo deseo también con este libro. Claro, porque de hecho a mí uno de los puntos, por lo menos desde mi punto de vista, ¿no? Claves en el libro me pareció el concepto de identidad, eh, que gira en torno en gran parte al lenguaje, que de eso también me gustaría hablar sobre la importancia del lenguaje tanto en tu vida personalmente como incluso en la comunidad a la que tú perteneces, ¿no? Porque hablas mucho del libro, la importancia de la lectura en comunidad, etcétera. Entonces, el tema de la identidad sí que es cierto que lo veo como desde un punto de vista de un cierto contraste, porque por una parte es un elemento como integrador, ¿no? Y que hace que forme parte de un grupo, pero por el otro también expulsa un poco a los demás. Entonces siempre es como un arma de doble filo, ¿no? O esa es la sensación que yo me llevé en la lectura del texto, al menos. Claro, hay varios niveles. Cuando yo digo lo del libro, me refiero a que hay dentro de las identidades, que son complejas todas ellas, hay varios elementos. Por un lado está el elemento judío. Como judíos formamos parte de ese club de lectura que habla una tradición que tiene que ver con la escritura. Y desde allí también tiene otro lenguaje, que es el hebreo, que se mantuvo durante mucho tiempo únicamente para los libros sagrados y que hoy en día se ha convertido en el idioma de Israel. Entonces, ese es uno de los lados de la identidad. Dentro del judaísmo hay varias identidades también, y una de ellas es la sefardí, que es a la que yo pertenezco. Y esa identidad sefardí también tiene varios elementos. De donde yo vengo es el norte de Marruecos. Allí había un habla que es el ajaquetía, y ese habla
y lo digo habla porque no llega a ser una lengua, y es como lo ha definido uno de los académicos más importantes que está en Israel, que es Bentolila, y que él ha hablado de habla, me comentó que preferiría que se dijera así. La jaquetía es una forma mixta porque tiene palabras en árabe, palabras en el castellano del siglo XV y también en hebreo. Y esa se hablaba exclusivamente en el norte de Marruecos. Ya con el tiempo, cuando llegaron España al norte de Marruecos, esa se pierde y lo que se mantiene son algunas palabras. Entonces, cuando yo hablo de la complicidad entre los jaquetía hablantes, en el sentido de que son palabras que solo ellos comprenden, pero más que excluir, lo que lo utilizan es para unir Mm. a esa comunidad de hablantes que es muy pequeña en realidad y que tiene muchas complicidades. Pero sí te puedo decir que el judeo español y la jaquetía en realidad muy comprensible, porque la mayoría de la estructura es castellana, aunque sea del siglo XV, es como si leyéramos textos de esa época que aunque tengan cierta dificultad terminamos entendiéndolos. Entonces, en realidad, yo creo que enriquece más que nada, más que separar, sí que es un punto de riqueza. Claro, porque encima es que esta parte me resultó muy interesante porque yo no conocía la jaquetía, por ejemplo, no conocía la existencia de ese lenguaje y comentas una cosa en el libro que es que el hecho de que tú con tus mayores puedes hablar en ella porque al final la identifican como la lengua que ellos conocen y sin embargo en la actualidad hay gente que la habla para que no se pierda porque un poco se fue ya diluyendo. Claro, o sea, digamos que tienes razón, mira, por ejemplo, el caso del hebreo. El caso del hebreo es que se forma un nuevo país en base a unas tradiciones anteriores y la lengua común que no se había perdido era el hebreo. ¿Qué sucede? Que la gente que llega allí de estos países que hablaban en judeo-español se incorporan al hebreo y es el hebreo el que utilizan para su escritura y para su lengua cotidiana. Y esas lenguas que hablaban se mantienen ligeramente en algunos aspectos, pero se van perdiendo. En el caso mío, al llegar yo a España y mi familia al llegar a España, ya antes, cuando España llega a Marruecos, las vas perdiendo porque la gente lo que quiere es comunicarse en el español. En el origen lo que querían era hablar español, no era que quisieran hablar otra lengua. Lo que pasa es que se va uniendo, se va mezclando y se va incorporando otras palabras. Entonces, en ese sentido se pierde. Y digamos que mis padres apenas hablaban la jaquetía, ya hablaban el español, lo utilizaban algunas palabras. Mm. Y sí que hay gente que lo ha querido escribir todavía en jaquetía y que lo conservan, Alicia Siso, eh, algunos que lo han querido hacer, ¿no? Para que no se olvidara, pero no es la lengua en la que ellos están hablando. Y entonces, al final, las lenguas tienen procesos naturales y hay que ver cuál es ese proceso que va a suceder. No sabemos qué va a pasar de aquí a X años. Lo importante es que se siga hablando en algunos momentos, en algunas palabras, que hay gente que lo sigue escribiendo. Y a mí me gusta que las cosas sucedan porque tienen que suceder y que se hablen porque se tienen que hablar y que sean una necesidad, no una imposición. Y yo creo que en algunos casos está siendo, se va perdiendo y en otros casos se va recuperando, se van incorporando a otras lenguas también, se van mezclando en México con palabras de México, en Argentina con palabras de Argentina y en España con neologismos, etcétera. Entonces, yo creo que se van enriqueciendo y ya veremos qué sucede, ¿no? Pero como escritora pienso que uno tampoco se puede obligar a usar algo que no surge en un proceso creativo natural. Ya, sí, porque por ejemplo, bueno, se me ocurre el caso de la poesía, ¿no? Que siempre se dice que tiene que ser el lenguaje, digamos, que te nazca de dentro, digamos, que no, como que no te puedes imponer la obligación de coger otro lenguaje, incluso aunque de alguna manera te identifiques o te guste, porque nunca vas a poder lograr transmitir igual todo lo que pretendías.
Claro, siempre y cuando no encuentres esa palabra que Mm, solo la puedas utilizar en ese contexto y utilizando esa palabra y que lo diga todo. Y entonces, si se incorpora de una manera creativa, al final esa palabra encuentra su sitio, que es lo que sucede con muchos autores, ¿no? Desde Miriam Moscona a Denise León, a Cynthia Gabay, a muchos otros, o Moïse Benarroch, utilizan palabras que en ese poema, en ese momento, encuentran su sitio, entonces están perfectamente contadas y a veces no hay ni que explicarlas, porque el lector va a acercarse a ellas o él mismo va a buscar un diccionario, pero no hay que explicarlas tampoco. ya. Y otra cosa que me llama la atención, hablando un poco de este tema del lenguaje y demás, es que mencionas que como le veo una cierta dimensión como ritualística a veces al libro, que leéis en comunidad, que recitáis diferentes pasajes, os los contáis. Entonces, yo no sé si tú consideras que ese es un tema de especial relevancia para la identidad judía en general, el tema del libro como punto central y a partir de ahí se constituye una especie de comunidad. Sí, yo creo que es esencial, porque en la tradición, por ejemplo, el día del de Purim, Hmm, que es un día muy importante, ¿no? Que estamos viviendo y que el día de la grabación es el día que se celebra el día de Purim, que es el día de Esther, el día de la reina Esther, y que es el día que se lee el libro de la reina Esther. La obligación de ese día, del día de hoy, es escuchar el libro, el relato. O sea, ya forma parte de la tradición el escuchar hmm. y participar, digamos, activamente, con una escucha activa, o leerlo o escucharlo. Eso es solamente lo que es una de las festividades. También está el Pesaj, que se Sí, celebra poco después. También parte de la tradición importante es la lectura del libro que celebra la salida de Egipto y la escucha activa y participativa en familia de esa lectura. Mientras que el libro de Esther se lee en la sinagoga normalmente o individualmente en una lectura, el otro se lee en familia. Y todo esto está unido a que semanalmente se lee un trozo de la Biblia, que se discute y que la tradición entera gira en torno a la Biblia, que es un libro escrito. En esa tradición de lectura, en esa tradición de comentario, en esa recopilación, es donde está el debate también, de donde está la historia, donde se va conformando las leyes y la tradición. Entonces, ese es el conocimiento básico del judaísmo que termina dando una identidad basada en lectura, en debate, en discusión. claro, es que esa dimensión, por ejemplo, en torno a leer el libro en comunidad, incluso debatirlo, me llama mucho la atención porque, claro, yo como crecí, digamos, dentro de la cultura cristiana, ese debate en torno al libro no forma parte de mi cultura o de la lectura, digamos, en familia. Entonces me pareció como algo especialmente igual significativo, identificativo, ¿no? De vuestro al final. Y una forma también muy bonita, por otra parte, de unirse y de compartir. Claro, es que además eso contribuía a un conocimiento familiar Mm, y extendido en el que también participaban las mujeres y por eso en estas familias, hablo hoy en día, leer y escribir ya forma parte de lo que es la sociedad occidental y no es fácil encontrar gente que no sepa leer y escribir. Sin embargo, en las tradiciones en las familias judías desde tiempo atrás formaba parte de lo normal, ¿no? Que las mujeres aprendieran a leer y escribir y los hombres también, porque tenían que formar parte de esa comunidad lectora. Y yo creo que eso ha hecho que el conocimiento se extendiera y no fuera privilegio de unos pocos, sino que era parte de la vida diaria de toda la comunidad. Y en el libro también mencionas que, bueno, cuentas como anécdotas, entre comillas, de ciertos esfuerzos como por paliar este desconocimiento e incluso rechazo del que hablábamos, como es el cambio de nombre de un pueblo de mata judíos a mota de judíos,
sí, También mencionas la creación, por ejemplo, de la Academia del Judeo Español, sí. la DINO, si queremos. Entonces te quería preguntar si crees que existe pues como un cierto esfuerzo o una cierta actitud, digamos, encaminada a un recibimiento más positivo y más abierto y que las cosas están cambiando. Es decir, si tú percibes de verdad ese cambio en el día a Sí, día. sí, sí lo percibo. Mira, tanto esta entrevista está hecha en el marco del Museo Sefardí, donde tú trabajas. El Museo Sefardí es un museo abierto de los más visitados de España, con una serie de actividades impresionantes. El Centro Sefardí Israel, donde yo trabajo, está abierto. Estamos teniendo exposiciones con 1.500 visitas semanales. Y ahí hay una serie de actividades que en otro tiempo hubieran sido impensables, que el propio gobierno español participara de una ilustración como esta, ¿no? De mostrar, de enseñar, de recuperar. Entonces, claro que lo veo día a día, entre otras cosas porque somos privilegiados en fomentar y en participar en ese cambio, tanto tú como en tu parte del museo como, no, como nosotros aquí en el Centro Sefaradí Israel. Hombre, yo sé que donde estoy yo es también algo muy singular y que mi percepción también está enriquecida por eso, porque yo vivo eso diariamente. Pero es que lo vivo y viene gente todos los días a interesarse, a contar cosas de su propia vida, de lo que están haciendo, de lo que han descubierto. No sé en otros ámbitos si la gente puede percibirlo igual, pero yo sí veo que los jóvenes judíos lo viven con mucho más naturalidad de lo que lo vivíamos nosotros, que somos los primeros que llegamos a España y que formamos estas comunidades, porque en ese momento todavía todo esto era muy nuevo. Claro, de hecho, una de las preguntas era precisamente sobre eso. Es muy evidente, pero te quería preguntar si detrás del libro existía alguna intencionalidad clara o simplemente el libro nació y luego a posteriori ya le diste un sentido o si igual pues ya existía para ti cuando te pusiste a trabajar en él. Bueno, en realidad el libro surge de una iniciativa de Filipín, que es la persona que lleva la editorial, y lo pensó para esta colección. Conocía mi trabajo, conocía un libro previo que se llama Tetuán, en el que hablo de mi experiencia de la vuelta a Marruecos a Tetuán. Entonces, en ese sentido, ella pensó que podía hacer algo similar, pero muy relacionado con la experiencia vivida en torno al mundo sefardí. Entonces, me dio la idea de escribir un ensayo. Para mí era más fácil cuando escribo, tanto la parte de ficción como la parte de ensayo, estructurarlo previamente en base a temas que pueda yo desarrollar en capítulos pequeños, que es más fácil concebirlos, es más fácil entrar en ellos, y lo concebí como un viaje en torno a esa memoria en varios capítulos que tenían que ver con mi trabajo y con mi experiencia personal, y así lo concebí. Entonces, por eso hay varios elementos que tienen que ver con viajes que se han hecho a Portugal, o lo de matajudíos, Mm. motajudíos con el cambio de nombre, la ley de nacionalidad, que eran temas que he tenido la suerte de poder vivirlos y porque se estaban produciendo en el momento que yo estoy trabajando. Entonces, los quise incorporar porque creo que forma parte también de lo que nosotros estamos contribuyendo a hacer. Y era una parte de memoria que, como también cuento, ser testigo y recoger la memoria forma parte de lo que es la tradición judía. Entonces, lo he querido hacer desde ese ángulo personal, desde un ángulo muy de la memoria judía y sefardí. A mí la verdad que el libro me encantó y sí que me parece eso como muy buen elemento como introductorio para alguien como yo, digamos, que entra un poco de nuevas pues en la cultura sefardí especialmente. Porque sí que es cierto lo que dices, ¿no? Que tocas varios puntos como ley de nacionalidad, lo que hablábamos de la jaquetía, etcétera, que bueno, por lo menos te da ya unas ciertas bases para luego ya ir construyendo más conocimientos si es que te interesa el tema, ¿no? Y luego ya, bueno, pues para terminar, quería hablar sobre la frase que escogiste para introducir el libro.
Esta frase, bueno, Recuérdamela porque... sí, la voy a leer. Es que, claro, es lo primero que te encuentras al abrirlo y me Sí, impactó, la verdad, que mucho, porque lo que dice es, cuando pensamos en Europa, los judíos no pensamos en la abadía de Westminster, ni en la catedral de Estrasburgo, ni en los tesoros artísticos de Florencia, ni en las pinturas del Greco. Pensamos en Auschwitz. Entonces, a mí esa frase, la verdad, es que me dejó pues impactada del todo, porque supongo que por una parte, por el gran contraste de las cosas que mencionabas al principio, que es lo que se suele asociar un poco a esa dimensión como más romántica y artística y bella de Europa, ¿no? Y el horror que también pasó ahí, que fue el Holocausto. Entonces quería preguntarte simplemente que por qué habías escogido esa frase para empezar. claro. Mira, a mí me impactó también esa frase y la leí también en otro texto de Arnoldo Lieberman, que es un estudioso impactante argentino, que siempre que le he oído hablar del Holocausto me conmueve profundamente, porque no, está todo dicho a veces y no lo está. Y también incorpora en ese libro la memoria de Anet Kabeli, que es otra superviviente sefardí, porque cuando se habla del Holocausto se olvida que no es algo de un grupo judío especial, que forma parte del todo. Aparte de que en los orígenes de las víctimas habían de todo, ¿no? Sefardíes, askenaz, de homosexuales, habían judíos de todas las tipo de orígenes, pero gitanos, habían muchos grupos diversos. Por responsabilidad, uno tiene que darse cuenta de que en el fondo todos los judíos actuales nos sentimos de algún modo supervivientes de esa terrible época. Ya Finkelkraut hablaba de eso y decía el judío imaginario, porque él decía que todos de algún modo se sentían supervivientes y habían reconstruido esa memoria. En algún lado como beneficio de víctima y en otro lado por el verdadero trauma. Pero yo te puedo decir que en mi caso ese trauma va más allá cada vez, porque uno no deja de ver, no dejan de salir publicaciones, no se Ya, dejan de escribir artículos y cada vez más notas cómo es algo que, como decía Primo Levi, piensa que ocurrió. Entonces, al principio uno lo ve como una historia y vas entrando poco a poco, pero a medida que vas creciendo y te vas situando en distintos momentos de tu vida en cómo podías haber estado allí y ves a mi padre envejecido, cómo podía haber sido un anciano en ese momento, o yo con mi edad, o mi hija con un bebé, y vas viendo las distintas edades de los judíos que estamos ahora en los tiempos distintos, y vas situándote en ese periodo terrible, y cada vez me siento todavía más, o sea, es como que no termino de asimilarlo, el horror, y eso que ya ha pasado mucho tiempo desde que lo supe y lo vi. Mi hija de pequeña me decía que ella tenía pesadillas con el Holocausto y a ya, mí no me había pasado nunca. Pues ahora, en algún momento, he tenido alguna pesadilla, porque se ha cada vez más, o sea, yo creo que en mi historia personal, al principio había puesto una especie de distancia emocional en la que primaba el conocimiento de la historia, pero ahora prima la emoción. Entonces, me he incorporado con toda mi emoción a ese periodo y entonces me conmueve. Entonces, este libro, que no es muy antiguo, pues sí que tiene ese reflejo de cómo esa historia cada vez me va afectando más, porque soy capaz de vislumbrar mis distintas edades en esa situación. Y los judíos, muchos de nosotros nos preguntamos dónde yo hubiera estado. De hecho, cada problema que surge, desde un punto de vista personal, dice, bueno, pero ¿cómo? Menos mal, no estoy en un holocausto, porque ese es como una medida para todo. ya. Y es terrible, claro. Por eso puse esa cita, porque es un reflejo de cómo
sigue estando muy presente en todo en lo que pensamos y hacemos, no solo yo, sino nuestras propias comunidades. Sí, de hecho también nombras varias veces que a veces piensas, por ejemplo, si tuviera que salir del país, ¿cómo vendrían nuestros padres con nosotros si son ancianos? ¿Cómo podríamos salir con nuestras cosas o sin ellas? Es decir, bueno, como que al final el recuerdo de no solo un trauma al final, sino varios está presente en la comunidad, individualmente Claro. y en... Y además, hoy en día somos testigos también de problemas muy gordos en otros países, ¿no? En Ucrania entonces ves la medida de una guerra, cómo afecta y cómo afecta el antisemitismo Ya. o afectó en su momento. Entonces, todo eso lo tenemos muy actualizado en nuestra memoria y está ahí muy presente. Pues bueno, yo te quiero agradecer muchísimo, la verdad, el haber sido nuestra primera invitada, porque ya te digo, disfruté muchísimo de tu libro y acabo de disfrutar mucho de esta charla contigo porque, bueno, porque me has abierto ya un montón de puertas solamente con esta lectura. Y aparte de agradecerte, pues quería preguntarte si tendrías, pues eso, alguna sugerencia para, para nuestro próximo invitado o invitada, que nos gustaría pues como hacer un ciclo y cada poco pues publicar una entrevista nueva para dar a conocer pues eso, cultura judía, sefardí, de todo. Bueno, primero te agradezco y te felicito por esta iniciativa. En segundo lugar, te puedo decir que como recomendación recomendaría leer a Nadine Gordimer Hmm, porque ella es una autora judía de Sudáfrica. No vas a encontrar nada que tenga que ver con la tradición judía, salvo a lo mejor algún libro primero. Pero sí que es importante saber que hay a lo largo de las distintas geografías autores que son judíos y que han hecho un trabajo de lucha por los derechos humanos, como es el caso de Nadine Gordimer. Entonces, como recomendación, porque es su centenario, ella nació, o sea, digamos que es un centenario de ella, me parece importante recordarlo. Como invitada, pues o autores actuales, te puedo recomendar, por ejemplo, a Marifé de Santiago, que es una autora brillante y que tiene como referencia en muchos de sus libros la memoria sefardí. Entonces, en ese sentido, yo la recomendaría, porque creo que puede ser interesante también que ella hable desde el lado español cómo se vive ese reencuentro con el mundo sefarad. Por ejemplo, Marifé, y también lo cuento en este libro, ella estaba muy preocupada por el Jerem y me preguntó sí, si existía o no, si se había formulado o no. Entonces yo creo que es un tema que te lo puede contar ella, cómo la preocupó, dónde lo descubrió y cómo encontramos una vía de liberarnos de ese génesis que en realidad lo que yo estuve leyendo a través de Cecil Roth, que no se produjo en esa fórmula, se produjo en otras. Pero bueno, que es interesante, ¿no? Y entonces de las personas españolas no judías que han vivido cercanas a esta tradición, pues considero que ella es una de ellas. pues muchísimas gracias, pues intentaremos que sea entonces nuestra siguiente invitada. Y nada, pues darte las gracias otra vez por tu tiempo y por tu escritura y por tu labor y por todo. Y bueno, y esperamos que vengas pronto por el museo a vernos. Muchísimas gracias por esta invitación y ha sido un placer poder hablar contigo y con una lectora además tan especial y con un criterio así que me siento muy cercana. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Adiós.